En nombre del proyecto USAID Asegurando la Educación, es un gusto darle la bienvenida a esta nueva sesión de Asegurando tu Bienestar. Con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, el proyecto desea crear un espacio seguro para la resiliencia a través de la salud mental y emocional de los y las participantes frente a la crisis relacionada al COVID-19 y a su vez contribuir al fortalecimiento de la comunidad educativa. En nuestra sesión de hoy hablaremos acerca de la resiliencia en tiempos de crisis. Contaremos con el apoyo de Jorge Zelaya. Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y estoy muy honrado, entusiasmado de estar con ustedes hoy en esta serie de sesiones virtuales Asegurando tu Bienestar, parte del programa Asegurando la Educación de USAID. Para mí realmente es un momento especial el poder tocar un tema que se llama resiliencia en tiempos de crisis. Y vamos a comenzar de inmediato porque quiero que saquemos el mayor provecho al tiempo disponible. Para mí realmente es muy motivante el poder dirigirme a una audiencia en general, que es nuestra población, pero particularmente a docentes, directores, todo el personal que tiene que ver con estos centros educativos que son el eje de nuestro país. Yo soy un profesor universitario de hace mucho tiempo y la verdad es que el aula de clases es para mí un templo, ya sea en prebásica, en básica, en primaria, secundaria, universidad, posgrado. Es un templo en el cual realmente se debe cultivar los más grandes talentos que tiene un ser humano y desarrollar competencias, destrezas y habilidades. A ese respecto vamos a tocar un tema muy particular, que es el tema de resiliencia en tiempos de crisis, y comenzamos de inmediato. Para este tema, las premisas fundamentales de este tema son, en primer lugar, esta no es una charla motivacional. Yo no tengo ninguna intención de motivarlo a usted extrínsecamente. Lo que ando buscando es motivarlo intrínsecamente, es decir, ayudarle o inspirarlo a que usted se automotive. Lo que vamos a hablar aquí no es una receta para olvidar la realidad. Al contrario, no es una ponencia epidemiológica ni es una clase de macroeconomía. Lo que vamos a ver aquí es algo humano, real, práctico y con mucho contenido para toda persona que desea aprender. Y es una mezcla, he preparado algo que es una mezcla de ciencia y de historia, de filosofía y de sentido común. Así que vamos a comenzar. Bajo esa premisa, en estos minutos, abróchese los cinturones, prepárese porque lo que vamos a hacer aquí es apelar al desarrollo de sus capacidades para que usted tenga nuevas competencias, se lleve herramientas, se lleve prácticas. Si usted recibe información y no hace nada al respecto, eso se llama Netflix. Si usted recibe información y hace algo al respecto, eso se llama conocimiento. El conocimiento es un archivo ejecutable. Si usted da clases, su responsabilidad es que su audiencia aprenda y ejecute lo aprendido, porque así habrá aprendido. De otra manera no. De otra manera lo habrá albergado en el disco duro, será huésped. La información se vuelve huésped en el cerebro y no se utiliza bien. Es hora de comenzar. Primero, lo que nos está pasando a todos en este momento es algo real. Está sucediendo y nos está moviendo la mesa a todos. Pero la va a seguir moviendo. Y esta crisis es una crisis que tiene diferentes partes, diferentes secciones, y como seres humanos que somos, naturalmente tenemos temor, podemos generar angustia, ansiedad, que no es lo mismo angustia que ansiedad. Podemos tener algo que nos inquiete porque tiene diferentes niveles.
Sin embargo, para mí es muy importante que usted se dé cuenta y sepa que esta no es la primera pandemia en la historia de la humanidad, ni va a ser la última. Si nosotros con cuidado estudiamos la historia, revisamos la historia con detenimiento y con atención a los detalles, nos vamos a dar cuenta que pandemias que ponen en peligro la salud y vida de los seres humanos han existido desde hace miles de años en la humanidad. Desde la pandemia Zika en la China hace 5,000 años, la plaga de Atenas en el 430 a.C., la plaga antonina que mató a 5 millones de personas en la antigua Roma en tiempos de Marco Aurelio, que ya vamos a hablar de él, la muerte negra, la gripe española en 1918, mal llamada española porque no nació en España, sino que nació en Estados Unidos, pero en ese momento en España no había límite para poder transmitir las noticias y todo lo que pasaba en España se dio cuenta el mundo, por eso se llama la gripe española. Una gripe en la cual 500 millones de personas se contagiaron, entre 70 y 100 millones de personas murieron. No digamos el SIDA, que también es una pandemia, pero cuyo contagio ha sido muy particular. Desde 1981 lleva millones de fallecidos. El H1N1, el ébola, todas estas han sido pandemias que de una u otra manera han afectado la vida, el normal desenvolvimiento y han tomado vidas de muchos seres humanos. Hoy en día tenemos algo que es el SARS-CoV-2, que es el virus de la familia del coronavirus que ataca a los humanos y genera la enfermedad del COVID-19. Yo recuerdo a finales del año pasado leer en las noticias que había algo que había pasado en uno de los mercados de Wuhan, una provincia de China, y que eso había generado un nuevo virus. Y de repente me fui dando cuenta cómo el contagio era tan grande y tan alto que muy pronto China tenía un serio problema. El Asia reaccionó y cuando menos nos dimos cuenta era enero, febrero y ya teníamos una pandemia, porque pandemia se define como una epidemia de alto contagio que impacta a muchos países simultáneamente o en general. Y tenemos más de 180 países y territorios en el mundo hoy en día que están infectados. Pero este virus, que es un virus de la familia del coronavirus, tiene una forma en la cual esas coronitas se clavan en los pulmones del ser humano y trabajan en él. Este virus, que es extremadamente contagioso, es impresionante cómo se contagia. Matemáticamente ha fluctuado cuál es la tasa de mortalidad efectiva, porque tenemos tasa de contagio y tasa de mortalidad, y la tasa de mortalidad de este virus oscila en la gráfica desde menos del 1% hasta el 15-17% de los contagiados, porque hay muchos factores que tienen que ver con la mortalidad de una persona contagiada. El sistema de salud, sus condiciones propias, si forma parte de un grupo en riesgo, si además tiene condiciones preexistentes como situaciones cardiovasculares, respiratorias, sus propias defensas, sus hábitos de trabajo, si es fumador, si tiene diabetes, si tiene hipertensión y cualquiera de esas cosas. En este momento usted está diciendo, este hombre nos va a dar una cátedra de epidemiología. No, si ya voy a terminar. Lo que pasa es que es importante que estudiemos la ciencia, porque esto no es percepción, no es lo que yo quiero o lo que yo quisiera, es lo que es, porque la ciencia es, no es mi percepción. Es un virus de altísimo contagio, pero la mortalidad no es tan alta.
porque las mortalidades de muchas pandemias en la historia de la humanidad han sido mucho más altas. Sin embargo, el problema es que el contagio es muy fácil. Entonces, con un contagio muy fácil, aunque haya un porcentaje de mortalidad, el 5.6 es en este momento, casi 8 millones de personas infectadas en el mundo, casi medio millón de personas fallecidas. Una tasa de mortalidad en promedio simple del 5.6 a nivel mundial. Sin embargo, lo que sucede es que es una pandemia a la cual ninguno de nuestra generación ha estado familiarizado. Hemos estado familiarizados con ciertos tipos de contagios, pero nunca hemos estado en una situación parecida a esta. Y eso hace que nuestro miedo, nuestro temor, nuestra vulnerabilidad se levante a niveles insospechados. Y es normal y es natural. No trate de evitar el miedo. Trate de prepararse para lidiar con él. De eso vamos a hablar hoy aquí. El temor no debe reprimirse. El temor debe expresarse, pero se debe diluir con acciones específicas, con preparación y con mucha fe. Entonces, es importante que entendamos lo que nos está pasando, porque altísimo contagio, aunque sea baja mortalidad, es altísimo contagio. 5.6% de altísimas cantidades nos genera un pequeño problema, sobre todo los sistemas de salud públicos en países en desarrollo como los nuestros, desde México hasta la Argentina, desde México hasta la Patagonia. Yo tengo un amigo en Italia con el cual pude platicar y me expresó. Yo lo llamé, él vive en la parte norte de Milán, lo llamé hace unos meses y yo le pregunté, porque soy un preguntador profesional, a eso me dedico, a preguntar. Le pregunté específicamente qué es lo que estaba sucediendo y me comentó exactamente lo que pasó. Se alinearon los planetas de manera negativa en el norte de Italia. Situaciones externas, situaciones internas. Gente predominantemente de la tercera edad con condiciones preexistentes, fumadores, gente que trabaja en muchas de las plantas. Milán en la parte norte, Modena, ahí está la ciudad de Modena, tiene las plantas de Ferrari, por ejemplo. Hay una gran cantidad de industrialización en la parte norte de Italia. ¿Qué se dio con esto? Y entonces el mundo se enfrenta a algo desde el punto de vista epidemiológico que no estaba preparado. Porque todos hemos escuchado algún virus en África, o un virus en Asia, o hasta en Estados Unidos, o aquí, en nuestra región, pero no en otras. Esto es una realidad y tengo temor. Yo tengo miedo, usted tiene miedo, la gente tiene miedo. El miedo es humano. Lo que debemos hacer es gerenciar el miedo, lidiar con el miedo. Reducir el miedo, enfrentar el miedo. Y uno de los elementos es lo que vamos a ver hoy, que es el tema de resiliencia. Entonces tenemos también el elemento económico, porque una crisis sanitaria de este nivel no genera una crisis económica. Casi todas las pandemias han generado crisis económicas. Y es lógico porque para evitar contagios masivos, los países cierran sus puertas. Entonces se evita ese intercambio de bienes y servicios que mueve los libres mercados, el libre mercado, las economías del libre mercado. Y entonces tenemos un inconveniente también porque se para la economía. Y aquí tenemos un problema, nuestras economías no están listas para pararse. Somos economías para sobrevivir y eso es terrible porque ninguna empresa nuestra estaba lista, ni empresa, ni familia, no ninguna, algunas sí, países a sobrevivir varios meses sin operar. Porque no estamos preparados teniendo fe. Sí, pero no solo en la fe de arriba, sino que fe fondo de emergencia. Usted debería de tener un fondo de emergencia igual a 6 meses sus egresos brutos. O sus ingresos brutos si quiere también. Pero el punto es que pueda lidiar con esto. Solo 3 personas he conocido yo de todas estas
decenas de personas o cientos de personas con las que he hablado en esta crisis, que me han dicho que están listos para sobrevivir 3, 6, hasta 12 meses sin ingresos. Pero esta es una de las lecciones económicas más importantes de esto. No todo puede ser así, ¿verdad? No toda industria es igual. Hoy hablaba con el gerente general de un hotel 5 estrellas que tiene presencia en toda la región y me explicaba lo difícil que es. Hablábamos de las aerolíneas, del turismo, del negocio al que me dedico yo, la empresa mía de entrenamiento ejecutivo, conferencias, ejercicios de team buildings. Se me ha dado un 75% la operación. Y eso nos trae otra crisis, una crisis emocional y mental. Están juntitas las tres. No estábamos listos. Una crisis sanitaria para la cual no estábamos preparados y es muy difícil que se prepare usted. Una crisis económica para la que debimos de haber estado mejor preparados, pero países en desarrollo es muy complicado. Y la última es la crisis mental y emocional, que es algo que estamos viviendo todos. En menor o mayor escala, todos lo estamos viviendo. Y de eso quiero hablar yo ahora, porque la pregunta es ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Es la pregunta más importante, porque es su círculo de influencia. Y si usted es un educador que me está escuchando, si usted es un padre de familia que me está escuchando, tiene que enfocarse en las cosas que usted puede controlar para que pueda tener algún tipo de efecto positivo. Y la primera cosa que vamos a estudiar con detenimiento, que es el centro de lo que estamos hablando hoy aquí, se llama resiliencia. Y resiliencia me recuerda mis estudios, yo soy ingeniero civil, mis estudios en las aulas de la Universidad Autónoma de Honduras, en las clases de resistencia de materiales, cuando se me explicaba la resiliencia. ¿Quién iba a decir que yo, años después, iba a platicar de este tema, entrenar a este tema, pero desde el punto de vista humano y organizacional, individual y de organizaciones? ¿Quién iba a decir? Mi profesor de resistencia de materiales 1 o de resistencia de materiales 2 nunca se hubiera imaginado. Yo no me lo hubiera imaginado. Bueno, ahí hay una particularidad. Mi padre era psiquiatra, mi hijo mayor está por graduarse de psicología. Yo soy el eslabón perdido. Pero concentrémonos en el tema de resiliencia. Porque en la gráfica de resiliencia usted va a ver 3 puntos importantes. De hecho, 3 secciones importantes. La primera sección es la elástica, porque usted recibe una fuerza y la deformación que causa en usted esa fuerza, o digamos en el material, es elástica. Y ese golpe, esa fuerza, causa una deformación elástica, pero como su nombre lo dice, un adjetivo calificativo, elástico significa que vuelve a su posición normal con menor deformación posible. Entonces la deformación no se dio o se dio por poco tiempo, duró poco, dolió poco, costó poco. Esa es la mejor de la resiliencia. La mejor de las manifestaciones de la resiliencia es cuando la fuerza que choca conmigo no genera mayor deformación. Sin embargo, ahí hay un límite porque pasa la siguiente parte. La siguiente parte es la deformación plástica, que es cuando yo recibo una fuerza muy grande exterior y esa fuerza que me pega a mí me deforma. Y ya me deforma un cierto tiempo, cierto periodo de tiempo. Algunas deformaciones son parciales, algunas deformaciones son temporales, algunas no. Eso es lo que sucede. Y de ahí, lo que tenemos entonces después de esa deformación es algo grave, que es la fractura, que es el tercer punto. Ya pasamos de una deformación elástica a una deformación plástica. Y de la deformación plástica pasamos a una fractura. Y en la fractura tenemos un gran problema. Porque en la fractura ya cuesta mucho volver a la posición original. Toma mucho tiempo y es muy doloroso. Y a veces no llegamos a la posición original. Entonces, resiliencia, como la conocemos, se define en términos de materiales como la capacidad de un material, mecanismo, sistema para recuperar su estado inicial
una vez que ha cesado la perturbación a la que ha sido sometida. Por supuesto, eso es en términos de materiales, pero en términos humanos es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa. Entonces, esta es una prueba para todos nosotros, esta es una prueba de resiliencia. Lo que pasa es que su cerebro actúa defendiéndose, sobre todo esta parte, el cerebro basal es el que está en la parte inferior, de acuerdo al científico MacLean, que la dividió para fines didácticos en la parte basal, que es toda esta parte de aquí abajo, la parte del sistema límbico donde están las emociones y la parte prefrontal donde está la parte racional. Entonces, ¿qué tan resilientes somos? Yo sería feliz aplicando un resilientómetro a usted que me está escuchando, que me está viendo, y que pudiéramos hacer algo así y tener una idea de cuánto es mi resiliencia. Yo le voy a explicar formas de poder ser resiliente y lidiar efectivamente con esto, pero la verdad es que yo no puedo garantizar el aprendizaje más que usted, porque yo estoy hablando a su cerebro. Yo quisiera pensar que estoy hablando a su corazón para que usted sea el que haga cosas con sus manos, porque yo no puedo manipular sus manos, ni puedo ni debo. Entonces, todo conocimiento que yo imparto en mi seminario, en mis cursos, en mis clases, en este evento que estamos haciendo ahora, tiene un objetivo: que usted aprenda algo y lo ponga en práctica de inmediato. Al terminar esto, ya tenemos la definición de resiliencia. Es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador. El virus existe, es real, es letal. Puede ser que a un alto porcentaje de la población no tenga efecto de mortalidad, porque la mortalidad promedio en el mundo es de 5.6, pero puede ser que sí. O sea, necesitamos concentrarnos para prevenir. Entonces, me parece que resiliencia podría ser mejor entendido si yo le pongo un par de ejemplos de personas resilientes que superaron crisis en algún momento de la humanidad. Tengo 5 ejemplos. El primer ejemplo es Marco Aurelio, ese sobresaliente emperador romano que vivió del 120 al 180 después de Cristo, uno de los mejores 5 emperadores, el último de los 5 emperadores buenos de Roma, un hombre extraordinario, uno de los mayores filósofos y exponentes de la filosofía estoica, que se basa en aquellos principios fundamentales. Debemos actuar de acuerdo a la naturaleza, virtudes, principios, enfoque en lo que yo tengo control. La virtud era lo más importante para Marco Aurelio, el bien común. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se vio expuesto a una situación terrible, una feria antonina, la fiebre antonina, que es muy parecido al virus que tenemos ahora en términos letales, y él tuvo que enfrentarlo. Y tuvo que enfrentarlo quedándose en Roma cuando los demás salieron de Roma. Tuvo que enfrentarlo poniendo orden, haciendo un programa de recuperación. La economía estaba terrible, vendió cosas del gobierno, vendió cosas de su patrimonio para ayudar a los demás. Marco Aurelio sobrellevó crisis tras crisis a lo largo de su vida, batallas tras batallas. Otro ejemplo que tenemos es Thomas Alva Edison, un extraordinario, espectacular, un extraordinario ser humano que usted lo recuerda como inventor y posiblemente no le venga a la mente como alguien resiliente. Por supuesto, cuando tenía 67 años, está sentado en una tarde en los primeros años del siglo pasado y empieza a incendiarse su laboratorio. Y su laboratorio en llamas hace que se pierdan muchas de las cosas que él había trabajado. Y le dice a su familia, a su esposa y sus hijos: vengan a miren esto, porque cuando se termine esto lo vamos a levantar. Perdió $900,000 de ese momento. Si lo ajustamos por inflación a 2020, es terrible cantidad de plata. Tenía 67 años, había perdido un montón de inventos.
Y el hombre dijo, rapidito, lloremos rápido porque tenemos que empezar a trabajar. O sea, yo decido si la crisis me come o yo hago algo al respecto. Y solucionó la situación enfrentándola con trabajo puro y concentrado, con enfoque en la situación, un día a la vez. 5 años después estaba facturando $10 millones ese laboratorio. Thomas Alva Edison es un ejemplo. Otro ejemplo que yo quiero ponerles es a Nelson Mandela, el famoso líder que murió en el 2013 en Sudáfrica, líder sudafricano que estuvo 27 años preso, 3 prisiones en Johannesburgo. Por mucho tiempo él se levantaba a primera hora de la mañana, leía versos que decían: yo soy el capitán de mi alma, soy el amo de mi destino. Y todos sus compañeros decían que no es cierto, no vas a salir de aquí. Y él se mantiene con esa visión clara, sufre impresionantemente de más de 2 décadas, sale de la prisión y le preguntan cómo pudo sobrevivir usted, y él dice: no sé, es que yo no sobreviví allá adentro. Yo allá adentro me preparé para lo que iba a hacer ahora. Un ejemplo extraordinario de resiliencia. Tal vez uno de los ejemplos más grandes es este que le voy a poner: James Stockdale, almirante de los Estados Unidos, preso en la guerra de Vietnam. Cae su avión, lo agarran preso, lo ponen en Vietnam en el Hanoi Hilton, que le llamaban irónicamente a un centro de torturas, 8 años torturándolo todos los días. James Stockdale era un tipo que soportó estoicamente todo lo que pasó durante esos 8 años, porque tenía algo que él llamaba la paradoja de Stockdale. La paradoja de Stockdale es lo más sobresaliente que hay en resiliencia para enfrentar crisis. Tomen lápiz y papel, apunten su celular, escúcheme lo que le voy a decir. James Stockdale dijo, esta es la paradoja: por un lado, yo tengo absoluta fe, completa confianza, plena seguridad en Dios y en mí que vamos a salir de aquí, no hay duda. Y segundo, dijo, pero estoy seguro que nos va a costar mucho, va a ser durísimo, me va a doler, voy a sufrir diariamente. Extraordinario. Eso es lo que necesitamos, entender la paradoja de Stockdale, porque nos vamos de un lado a otro, o nos volvemos muy optimistas o nos volvemos muy pesimistas. Esta es una cuestión de estamos seguros, tenemos esperanza que no debe fallar en ningún momento. Si usted cree en un ser supremo, ahí está. Si usted cree en usted, y si no cree, usted debe creer en usted 101%. Y una vez que eso está alineado, dice, pero esto va a ser duro, durísimo, me va a doler. Voy a estar fregado por un buen rato. Es impresionante el ejemplo de James Stockdale. Y el último ejemplo que quiero poner de personas resilientes, que para mí es extraordinario, es el de la madre soltera hondureña. No hay nadie que yo valore más como líder que la madre soltera hondureña. Es un ejemplo de sacar adelante a sus hijos solita en todas nuestras comunidades urbanas y rurales. Yo he estado en muchas comunidades urbanas y rurales y me encuentro con madres solteras que son ejemplo porque pagan a tiempo sus cuotas, son personas muy responsables, primero comen sus hijos y después comen ellas. Es extraordinario ejemplo de resiliencia. ¿Por qué? Porque resiliencia es resistir los golpes que sufrimos, los resistimos y nos levantamos, aprendemos de lo que pasa. Nos volvemos más fuertes, nos levantamos más fortalecidos. 5 acciones prácticas muy rapidito. Le voy a dar 5 acciones prácticas. No, es que esto se va a ir usted ya, a hacerlas ahorita. Y las va a poner en práctica ya. La primera es busque conocimiento, no información. Multiplique por 0 todo lo negativo. Multiplique por 0 todo el chisme, toda la quejadera, criticadera, juzgadera, chismeadera. Multiplíquelo por 0. Concéntrese en conocimiento, no en información nada más. O sea, concéntrese en fuentes científicas, no viscerales, de un amigo suyo de WhatsApp o de un no sé quién. Multiplíquelo por 0. En este momento necesita no estar informado,
necesita tener conocimiento para tomar decisiones inteligentes. Número 2, organícese, papá. Póngase en orden, haga una agenda, priorice y compartamentalice. ¿Qué significa eso? Que le va a poner espacios de tiempo a las cosas que va a hacer, de tal hora, como ahorita. Yo estoy en este momento no importan los correos que me están entrando, no importan las llamadas que me están entrando, no importa nada, estoy absolutamente concentrado en ustedes porque quiero que ustedes se beneficien de esto. Y el siguiente es: exprese sus sentimientos positivos por largo tiempo y los negativos por corto, por minuto y medio nada más. No se esté mucho tiempo en lo negativo. Es importante que haga catarsis, que libere. Está bien. Está bien. Pero necesitamos más sentimientos positivos. Son los momentos de dar, de ayudar, de escuchar a alguien, de ofrecerle ayuda. En la medida de nuestras limitaciones, pero hacerlo. Sentimientos negativos, hágalos pues. Minuto y medio, punto. Sentimientos positivos por largo tiempo. Número 4, busque la vacuna del virus usted mismo. Usted ahorita dice, este hombre hoy sí, ya. ¿Cómo vamos a buscar la vacuna del virus? Y claro, busque la vacuna del virus usted solito. Búsquela. Porque la solidaridad es la vacuna del egoísmo. La esperanza es la vacuna de la angustia. El conocimiento es la vacuna de la ignorancia. O sea, necesitamos salir a buscar esa vacuna. Haga sus números y escriba sus palabras. La economía mundial está bajo un desafío severo y sus finanzas personales y las mías también lo están. Planifique, proyecte, piense dónde su empresa, trabajo o su familia enfrentará amenazas y oportunidades en los próximos días, semanas y meses. Haga sus números. Espere lo mejor, pero prepárese para lo peor. Y también escriba sus bendiciones en un papel. Descubra cómo lo va a usar para enfrentar este desafío. Ayude a los demás. Este es el mejor de los tiempos para ser solidario con los demás. Para nosotros lo que es importante ahora es que yo le voy a dejar, o sea, ahorita mismo, voy a dejar básicamente una tarea. Yo quiero dejar algo que es praxis, ¿sí? Es decir, ahorita yo le di estas 5 acciones y ahorita mismo le voy a dar algo que se llama praxis. Praxis es algo que yo incorporo ahora en todas mis participaciones. Praxis es el latín de práctica porque quiero que usted se lleve una tarea. Primera tarea, cambia el enfoque. El enfoque como el de Viktor Frankl, aquel psiquiatra austriaco alemán preso en los campos de concentración de Auschwitz, que sobrevivió a todos esos vejámenes, lo despojaron de todo, pero él dijo: un momentito, yo no tengo control de las cosas que me pasan, pero tengo absoluto control de cómo responder. Por favor, prométame que va a usar el concepto de Viktor Frankl a partir de este momento si no lo ha usado en esta crisis. No tengo control de las cosas que me pasan, pero tengo absoluto control de cómo respondo. Porque si no tengo control de cómo respondo a las cosas que me pasan, me parezco a los perritos de Pavlov. Pavlov, famoso porque sonaba la campanita y salían los perritos a comer. Él le daba de comer, campanita a comer, después los perritos salivaban cada vez que sonaba la campanita. Yo no quiero que usted sea un manojo de reflejos condicionados. Usted es un ser humano valioso. Es un momentito. De la epidermis para adentro mando yo. Cualquier input que yo tenga o estímulo, yo sé, debo saber, debo estar entrenado, debo hacer mi esfuerzo para responder como yo debo responder. Y el segundo tarea de praxis aquí es 101%. Yo quiero que usted haga un poquito más de lo que normalmente hace, que se estire un poco. Y número 3, Kaizen, concepto fundamental de la filosofía de la calidad japonesa, de la cual yo soy profesor de hace muchos años en posgrado. A mí me apasiona la filosofía de la calidad. Kaizen es una palabra compuesta, mejora continua, cambio bueno. Así que ya tenemos las 3 tareas. Esto es una prueba, es un reto, es un desafío. Yo no tengo la menor duda que vamos a salir
bien librados del COVID-19? ¿Usted tiene duda? Yo no tengo duda. Lo que sí es que nos va a sacar la fibra. Lo que sí es que nos va a desarrollar la resiliencia. Lo que sí es que usted tiene que tener un plancito para el peor escenario. Tiene que tener mapeado qué pasa si sucede esto, qué pasa si me enfermo. No esperar a eso. Es prevenir, tener antes de que sucedan las cosas, porque eso minimiza la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, la preocupación. Quítele preocupación, quítele el prefijo pre y póngale ocupación nada más. Damas y caballeros, espero que ustedes la hayan pasado tan bien como la he pasado yo. Yo tengo un sitio web que es jorgemanuelzelaya.com. Ahí hay un libro que yo escribí cuando cumplí 25 años de dar clases. Estaba jovencito cuando comencé. Bájelo gratuitamente, es PDF gratuito, no tiene que pagar nada. Bájelo, que es para usted. Y ahí está mis redes sociales, que se puede suscribir al blog, que tenemos más de 50 ensayos que son una clase en sí misma. Y también ahí se encuentra el canal de YouTube, que tenemos decenas de clases ejecutivas, seminarios, conferencias y programas. Yo quiero agradecer la oportunidad, Asegurando la Educación, por haberme permitido dirigirme a tan selecta audiencia. Espero con todo mi corazón que cada una de las cosas que vimos a lo largo de estos 35 minutos sean de extremo valor para usted y su familia y que nos ayuden a ser más resilientes en tiempos de crisis. Gracias. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de la sesión y les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para próximas sesiones. El proyecto USAID Asegurando la Educación les invita a seguir recomendaciones oficiales y practicar estos hábitos saludables para protegernos entre todos y todas.